Hola, soy Diana. Y yo, Marcela. Y esto es Café Rosa. Bienvenidas a Café Rosa, donde dos amigas discuten sobre los altibajos de la vida y comparten sus pensamientos sobre el mundo que nos rodea. Soy Diana y estoy aquí con mi compañera de batallas, Marcela. Juntas exploraremos temas como roles de una mujer, crianza, amor, belleza, hijos y discutiremos nuestras experiencias y perspectivas únicas sobre ellos. Porque los mejores aprendizajes nacen de un café con amigas. Bienvenidas a todas a Café Rosa. Hoy tenemos un programa súper especial, un programa que esperamos que les llegue a su corazón, un programa que nos va a llevar a realmente vivir en fe. Tenemos una invitada de lujo, hemos venido orando por este tiempo, mucho tiempo. Sabemos que Dios está preparando este tiempo y los corazones para que puedan escuchar palabras de vida. Y hoy tenemos esta invitada que el Señor nos la regaló y le damos la bienvenida a Laura Medina. Laura, bienvenida. Gracias por estar este día acá con ustedes. Yo sé que va a ser un tiempo de gran bendición donde el Espíritu Santo hablará a cada mujer. Laura, gracias primero por sacarnos este espacio, gracias por compartir. Yo quiero contarles que me leí, me tragué, me digerí el libro de Laura en 2 días y fue una bendición. Y hoy queremos precisamente que ella venga y hable y comparta con nosotras acerca de lo que ella escribe en su libro, porque es un testimonio realmente valioso, y cuando lo empecé a leer yo dije, es tan real, es tan bonito, es tan especial leer cada página. Y esta mañana Marce y yo queremos de verdad darte las gracias por recibirnos en tu casa, por abrirnos las puertas de tu casa, no solamente a nosotras, sino aquí a todo el equipo, desbaratarte, hacerte un poco de reguero. No, ni tanto. Ni tanto, pero de todas maneras. Y queremos igual que nos compartas un poco qué pasó con Laura después de que se entera que tiene cáncer. Bueno, cuando me entero que tengo cáncer, lo más bonito fue que me enteré de la mejor manera, porque me enteré con el que creó todos los cielos, la tierra, y un día donde yo no estaba ni orando, ni estaba, no sé, meditando en la palabra, porque muchas veces tenemos esa religiosidad que tienes que estar orando, tienes que estar meditando en la palabra para que Dios te hable. Ahora el tema es este, no te estoy diciendo que no tengas que orar ni que tengas que meditar en la palabra. Lo que yo te estoy diciendo es que cuando tú tienes una relación tan cercana con Dios, tus oídos pueden ser abiertos y puedes escuchar la voz de Dios. Una de las palabras que a mí me queda después de leer unos capítulos, que fue entre las reflexiones que yo escribí, es: tenemos un Dios comunicativo, ¿no? Un Dios que se comunica con nosotros. Así es. Entonces yo salgo de mi habitación, voy al baño, me regreso, y cuando me estoy regresando yo veo un esplendor detrás mío, pero mi techo tiene un poco de vidrio. Entonces yo pensé que era que estaba la luna posándose. Entonces yo volteo a mirar y yo veo, oiga, no hay ninguna luna, pero yo sentí el esplendor. Entonces me quedo así y doy un paso, y cuando doy el siguiente paso escucho una voz apacible que me dice: Laura, me llama por mi propio nombre, Laura, cáncer. Y toma esta mano y me lleva y me pega 2 veces en cada tumor. O sea que tenía 2 tumores. Y entonces yo me quedo, me acuesto a dormir, pero eso era una película. Me lo imaginé, fue real, ¿cierto? O sea, exacto. Esto es real. Me pusieron algo dije, Señor, no, en el caso mío sonará loco, pero para mi familia ellos saben que yo soy así. Yo todo el tiempo escucho su voz. Entonces para mí sí era como muy, no era tanto de... No era sorpresivo. No era sorpresivo, antes al contrario, meditando, ¿yo tengo cáncer? ¿En serio, Dios? Pero si yo soy la mujer más saludable de este mundo. Yo tomo agua, yo hago ejercicio, yo me cuido, yo como bien, me alimento muy bien, yo no puedo tener cáncer.
era más como una negación. Entonces, el diagnóstico de Dios para mí era una negación de decir, yo no creo, yo Porque no creo. es lo que te decía hace un rato, y es cuando nosotros como humanos recibimos cualquier tipo de diagnóstico, creo que lo primero que entra en nosotros es ese como Negación. periodo de negación, como no, yo no puedo tener eso no me puede pasar a mí, porque es Claro. lo que básicamente todos pensamos. Y es que el cerebro funciona así, porque eso se llama supervivencia. Entonces yo necesito decir esto no, porque me bloqueo emocionalmente. Si realmente me lo creo, esto va a ser todo Una un locura. tsunami. Sí. Sí, y entonces yo digo, pero Dios, ¿en serio yo tengo cáncer? Es imposible. Pero medité y medité y medité toda la noche en ello. Al otro día dije, yo no digo nada porque estamos en COVID, estamos en pandemia, estamos en una situación donde la gente estaba emocionalmente cayendo, la gente estaba sufriendo de ansiedad, la gente estaba sufriendo de depresión. Entonces, imagínate yo decir, escuché una voz y la voz me dijo que tengo cáncer. Y tomó mi mano izquierda. O sea, la verdad sonaba un poco loco. Entonces yo dije, no, yo me quedo en silencio. Yo no voy a decirle nada a nadie. Y me aguanté 8 días. Y en esos 8 días me quedé en silencio, no le dije a nadie, nada. Miraba a mis hijos, pero me daba ganas de llorar. Por lo mismo, porque si su voz me dijo que tengo cáncer, lo más seguro es que tengo cáncer. Él ya me está advirtiendo. Entonces miraba a mis hijos y los miraba como con una compasión. Señor, mis hijos van a recibir el no tuyo. Yo quedé huérfana a los 10 años. Y entonces yo decía, mis hijos van a vivir pasar lo mismo que yo. Claro. Yo viví. O sea, así va a ser la historia. Entonces, ¿para qué me dijiste? Además empiezas en ese proceso, o sea, ¿es en serio? ¿Tú me viste sufrir y vas a hacer que mis hijos sufran igual? Es como las preguntas que la gente generalmente podría decir, le sí. hace, como le hace al Señor, como yo te pedí que no me hicieras esto. Pareciera como loco, pero mi relación con Dios, cuando mi mamá muere, aprendí a Dios a verlo como mi papá. Ujú. Y al verlo como mi papá, me pasa lo contrario. Yo Ok. dije, si yo muero, Ellos van tú a lo tener el mejor hiciste papá. muy bien conmigo. O sea, tú me criaste a mí muy bien. Tú me criaste muy bien. Y tú cuentas en el libro que también tienes un hermano. Tengo un en el hermano. que los dos quedaron Sí, huérfanos y han sí, sido siempre sí. Somos llaves. muy, muy cercanos. Sí. En ese periodo, Laura, que tú dices de esos 8 días, ¿qué era lo que a ti más te preocupaba? Mis hijos, porque pues mi esposo es un hombre de Dios. Yo decía, los veo muy pequeños. ¿Cuántos Ok. años Los veo. tenían? Ahí en ese momento Juan Eduardo, que era el más grande, estaba de 10 años, Isabelita estaba de 5 años y Daniel hasta ahorita estaba cumpliendo los 3 añitos. Entonces yo los veía muy chiquitos. Yo decía, están muy pequeños para dejarlos solos. En el caso mío, yo quedé 9 años y me volví una berraca. Y sí, me volví una berraca. Y el mundo a mí como que no me quedó grande, gracias a Dios, pero por él, por Sí. su crianza, por cómo me enseñó. Entonces, en esos 8 días yo me quedé en silencio y recuerdo que como en pandemia no teníamos nadie que nos ayudara, yo me voy al baño. Después estaba yo arreglando ahí en el patio, y en el patio cuando yo estoy lavando siento un punzón, pero un punzón donde aquella voz me había dicho, la ahí mano. está. Entonces ahí es a donde yo digo, tengo cáncer. Oh Dios, tengo cáncer. Y si salgo corriendo como mujer dramática, sí, ahí sí ya dramática, donde ningún hombre puede entender. O sea, salió normal, está tranquila Y después volvió regresa, histérica. tengo cáncer. ¿Qué? Entonces mi esposo estaba preparando la palabra para el domingo y yo llego llorando y le digo que tengo cáncer. Entonces para mi esposo, amor, Como o sea, un como que ¿qué momentico pasó? para Sí, esperar, como que ¿qué sí. pasó? Y entonces yo le dije, amor, tú me puedes creer, escuché la voz de Dios. Y él me dijo que tengo cáncer. Eso me pasó una madrugada, pero yo me quedé en silencio. Ahorita siento un dolor ahí, tengo cáncer. Sí, era como una reconfirmación, Entonces ya ¿no? era como, no, y era porque me dice, habla. Escuché su voz clara que me dijo, habla. Entonces ahí sí llamamos a mi suegra. Mi suegra es una experta en conseguir citas, todo. Y dice, el mejor lugar, vamos al cancerológico. Y cuando llegamos al cancerológico pasa algo muy
chistoso para mí, porque mi fe tenía que ser probada en que Dios te habló, realmente Dios te habló. Entonces yo entro y cuando me revisan, me chequean muy bien con cámaras, con un montón de tecnología y me dicen, todo está bien. Y ahí es a donde yo digo, Dios, ahora sí voy a quedar como una loca en el COVID, todo el mundo se está volviendo loco. Y entonces yo dije a la persona que me atiende, le digo, ven, no hay una manera de mirar más allá, no hay una manera de chequear más allá. Y me dice, hay una manera, pero va a salir costosa. Y yo le dije, ¿por qué? Y me dice, porque yo no le puedo decir a un doctor que te chequee. ¿Y que te chequee por qué? Porque usted escuchó una voz que le dijo que tenía cáncer. O sea, no era lógico. Cuando uno lee tu historia, uno ve mucha seguridad, no solamente en Dios, sino en ti, ¿sí? En tu fe, en lo que realmente Dios ha hecho de Laura desde que Laura era pequeñita. Y una de las cosas que más me llama la atención fue que tú siempre le creíste a Dios, para lo bueno y para lo malo, ¿sí? O sea, como que tú siempre has tomado la decisión de creerle a Él, Entonces, ¿cierto? uh-huh. ¿Cómo hiciste tú? Porque creo que todas las mujeres quisiéramos, digamos, llegar a ese nivel, pero también cómo hiciste tú para manejarlo con tu familia, con la gente alrededor. O cómo, empezando, cómo ella pudo escuchar esa voz de Dios, cómo ella sabía que era esa. Explícanos un poquito de eso. Sí. Bueno, ¿sí? Lo que pasa es que un día ya había recibido el no de Dios y lo recibí a la edad de los 10 años. Nosotros empezamos a buscar un milagro porque mi mamá le da trombosis. Y en esa búsqueda de un milagro llegamos a una iglesia cristiana. Y cuando entramos a ese lugar, ese día precisamente estaban todo el mundo en una campaña como de milagros. Entonces Dios estaba poniendo calzas, Dios estaba levantando paralíticos, Dios estaba haciendo un montón de cosas. Y yo dije, este es el lugar para mi mamá. Mi mamá se va a sanar acá. Después de haber ido a un montón de lugares, porque hasta la yerbatera fueron. El primer lugar que fuimos fue a Los Brujos. Entonces, sí lo tengo claro. Entonces, vamos a todos los lugares y vemos que esto está sucediendo en este lugar, mi mamá va a ser sana. Entonces empezamos a meternos, nos empezamos a meter significa mi hermano, yo, mi mamá, metidos en la iglesia, 24/7. Esta mujer que ven acá empieza a hablar hasta en lenguas desde muy pequeña. Y entonces yo digo, no, yo tengo una relación ya muy cercana con Dios, mi mamá se va a sanar. Y todo esto lo hicieron alrededor de buscar que tu mamá se sanara. Sí. Pero imagínate, llegamos, recuerdo una mañana, nosotros llegamos del colegio y nos llaman a nosotros a la casa y me dicen, Laura, vente corriendo porque tu mamá se está muriendo. Está en la casa de una amiga, yo salgo corriendo, llego a la casa de la amiga porque quedaba a 3 cuadras de donde vivíamos y cuando veo mi mamá tiene babasa en la boca. Mi mamá se está muriendo delante mío. Mi hermano no está en ese momento, entonces yo hago lo que uno ve en la televisión y entonces yo empiezo a hacerle así a mi mamá en el pecho. Ay, divina, pero es que mira. Y eras chiquita. Claro. Es Gaby, es mi hija menor, yo no me la imagino en esas. Exacto. Y entonces yo empiezo a reanimar a mi mamá y yo empiezo a darle respiración boca a boca a ella y mi mamá empieza a irse. Entonces yo digo, tengo que traer a mi hermano tiene que despedirse también de mi mamá. Entonces mi hermano viene, también ve a mi mamá en la misma situación y hace lo mismo que yo, lo mismo. Empieza eso y darle respiración boca a boca. O sea, ni que nos hubiéramos puesto de acuerdo, ni siquiera hablamos del tema, sino solamente le dije, vamos porque mi mamá se está muriendo. Y los dos tomamos la misma acción. Y en ese momento, mi mamá hace una sonrisa, pero una sonrisa y se va. Y esto lo predico mucho porque mucha gente me dice, yo le digo, venga, si una mamá sabe que se va a morir y ve a sus hijos, ¿no cree que quedaría en angustia? Claro, pero de repente ya Dios le pudo haber mostrado cómo yo los voy a cuidar, ¿no? Así es, y eso es lo que yo les digo. Acá no nos pongamos tristes. Vamos a hablar de lo que Dios vio. Y lo que Dios vio
fue la historia de sus hijos. Sí. Yo creo que Dios le mostró la historia a mi mamá. Tus hijos me van a amar, tus hijos me van a servir, tus hijos nunca se apartarán de mí, tus hijos me acompañarán, tus hijos serán criados por mí. Y mi mamá sonríe de esa forma que cuando llega la fiscalía, llegan todos, decían, ¿quién le hizo la sonrisa? No. ¡Ay, el Señor! Solo Dios. En ese proceso, Laura, obviamente tú comienzas a tener una vida muy cercana con Dios. Por eso su familiaridad a escuchar la voz, ¿no? Sí, Claro. ¿Qué le dirías tú hoy a una mujer que está recibiendo ese diagnóstico, pero que no tiene ese conocimiento de Dios? De Dios, que tú adquiriste desde pequeña? O sea, tú dices, mira, si estás en este proceso, si lo estás comenzando, este es el camino, porque claramente lo que nosotras leemos en tu testimonio y en lo que vemos de ti, es que realmente para ti tu salvación fue Dios. Así es. ¿Cómo puede una mujer que está pasando por una etapa difícil, que no tuvo el privilegio de conocer a Dios de antes, cómo le puedes decir tú hoy, mira, la clave es esta? Mira, la clave es hacer lo natural, pero entendiendo que hay alguien sobrenatural. Esa es la clave. O sea, haz lo natural, lo que te dicen. O sea, no lleves la contraria a lo que te están pidiendo. Si te están pidiendo, ven, hazte esta operación porque vamos a sacar un tumor, pues obviamente no está bien que esté el tumor allá adentro, toca sacarlo. Haz lo natural. Pero ahí sí yo te invito, mujer, te invito a que busques de Dios, porque Él es el único. Tú no eres un paquete de papas a donde te dicen qué fecha de vencimiento tú tienes. El único, tenlo muy claro, el único que te puede decir tu fecha de vencimiento fue el que te diseñó y te creó. Así es. Ahí me acuerdo de una frase de tu libro que dice, vivía la incertidumbre en la dimensión humana, pero en lo espiritual, ¿no?, experimentaba la certeza. ¿Qué es lo que pasa? Cuando a ti te dicen cada vez que llegas y hablan de lo que tú me estabas diciendo, ellos sentían que yo tenía una negación, porque yo todo el tiempo llegaba con mi fe y decía, tranquilos, o sea, el morir en Cristo es ganancia, entonces no podían entenderlo. Entonces sí, o sea, esa vieja al COVID la enloqueció. O sea, no, y decían, y aparte de pronto como que ella no entiende que se puede morir, entonces yo recibía todo el tiempo, te quedan 15 días, después te quedan 3 meses, después te quedan 4 meses, y siempre escuchaba, es que se va a morir, al punto que un día un doctor de chiste lo hizo, dijo, vieja, usted sabe que está escapando tumba, usted sigue acá y nosotros no sabemos por qué, no sabemos. Y entonces, claro, o sea, pero eso me daba más fe a mí, porque si yo decía, si él no puede entender que yo estoy acá, yo sí lo puedo entender porque es por Dios. Lau, tú eres una mujer muy joven. ¿Cuántos años tenías en ese momento? 34 años. Wow. 34 años. Y mi mamá murió de 33. Entonces mira cómo era todo como empatado a, ¿podrá pasar esta misma situación? Pero venía la fe a mi corazón y yo le decía a mis hijos, yo recuerdo que yo senté a mis hijos y les dije, bueno hijos, yo quiero decirles una cosa. Un día yo recibí el no de Dios y Él me crió bien. Ustedes me ven a mí, Dios me crió bien. Soy buena mamá, ¿cierto? Con ustedes Dios se va a pasar, los va a criar mejor. Bueno, y en ese rol como esposa, porque yo entiendo el sentimiento de mamá, ¿no? La mamá es como esa gallina con sus pollitos, pero ¿cómo era David en ese momento? ¿Cómo lo sentías? El pensar en, me voy a ir, se va a quedar solo, ¿qué había en tu corazón como esposa? Yo creo que lo que pasa cuando se recibe un diagnóstico como este de cáncer, la mayoría de personas se enfocan en el que está enfermo, pero no saben que tienen que enfocarse también en el que está ayudando al enfermo. Sí. O sea, porque él necesita ser levantado. Claro. Entonces yo como esposa, ¿qué hacía? Nosotros tenemos unos amigos muy, muy, muy cercanos. Entonces, para levantar a mi esposo, lo que yo hacía era llamarlos a ellos y decirles, sáquenlo a almorzar, sáquenlo y llévenlo a montar cicla,
Y entonces me decían, pero Laura, ¿tú cómo estás? Yo estoy así como estoy, o sea, no se preocupen por mí, preocúpense por él, porque nadie le pregunta a él, ¿cómo estás tú? Entonces lo aprendí fue por Dios, de que me dice, preocúpate por David, nadie le pregunta a él cómo está. Sí, no Entonces, renunciaste a tu rol de esposa. No, yo no renuncié a mi rol de esposa. Y entonces, antes al contrario, empecé a estar más pendiente de él, a mis hijos los enfocaba con él. Él me decía, amor, ¿puedo salir a montar cicla? Ve, monta cicla, necesitas. ¿Por qué? Porque no todo te tiene que estar centrado en el cáncer. El cumpleaños, recuerdo en una de las fechas a donde estaba yo como en mi 7ª cirugía. Era la 7ª cirugía y yo acababa de salir de cirugía. Y el Además cumpleaños. Muy poco espacio entre cada una, ¿no? Entre cada una. Yo mensualmente estaba en una cirugía. Sí, no. Entonces, yo lo que le decía a mis hijos y a toda mi familia es, venga, celebrémosle el cumpleaños a mi esposo. Estemos pendientes porque el cáncer no se puede llevar toda la familia, se puede llevar un diagnóstico, se puede llevar todo. No. Levantémoslo porque él es el que me acompaña. Él nunca me dejó, nunca me soltó. En cada cirugía me acompañó. En cada día, o sea, cada hospitalización de 12, 13 días, él estaba ahí. O sea, imagínate, estar conmigo toda la mañana, todo el día, regresar acá a las 5 de la tarde y estar pendiente de sus hijos, tareas, todo lo que tenía que ver con sus hijos. Porque al fin y al cabo, Laura, la vida sigue. O sea, independiente del diagnóstico, la vida sigue y la familia sigue. Y creo que nosotras como mujeres tenemos esa capacidad y es la de poder discernir y decir no, hasta renunciar a un dolor que tú pudieras estar sintiendo, muy teso, a un tema espiritual, pero a lo que yo voy hoy es sí podemos, o sea. Sí, porque mira, la fácil era que ella tenía todo para ser la víctima en este proceso, o sea, todos conmigo. Y sigue su corazón generosa de mujer decir, no, o sea, tengo unos hijos, tengo un esposo, tengo una vida, tengo una casa que tiene que seguir comiendo, que tiene que seguir funcionando. Así ¿no? es. Pero eso parte también de algo muy natural que leí en tus palabras y es tu corazón agradecido. Creo que el agradecimiento logra aterrizarnos a nosotros los seres humanos en la realidad de lo que los demás viven y no solo lo que yo estoy viviendo. Entonces, hay algo que me impactó mucho y es, Laura, 9 cirugías. Sí, 9 cirugías. Y ahí está. O sea, eran 2 tumores, pero sí, tuviste 9 cirugías. No, Cuéntanos un además poquito. que un poco de esas cirugías fueron errores humanos. O sea, que uno dice, ya salí, estoy perfecta. No, algo quedó adentro, ¿no? O sea, y dice, ¿cómo? Le cortaron los uréter, tal Sí, cosa. claro, ¿es en serio? Situaciones a donde también Dios me llevaba a poder entender que Él creó nuestro cuerpo. O sea, el hombre puede crear un carro. Sí. Y digamos, si le falta algo al carro, se dañó algo al carro, inmediatamente lo puede cambiar porque el hombre lo creó. Pero es que este cuerpo lo creó fue Él. Por eso esos errores pueden suceder a los hombres, Son porque humanos. ellos no me crearon. Así es. Entonces, como ellos no me crearon, yo cada vez que veía que cometían un error, yo decía, pobrecitos, claro, ahí demuestran que ellos no nos crearon. O sea, imposible, pobrecitos, sí. No, yo me acuerdo una vez que nos encontramos en medio de ese proceso y ella con un corazón, porque de las cosas que me desafían a mí es eso de ella, ¿no? Esa actitud siempre. Entonces, en medio de una de esas, yo le digo, ¿pero cómo? O sea, como que a mí me dio rabia, ¿sí? Porque yo sufría humanamente. Yo soy Marcela. Ella es muy espiritual y yo muy carnal. Y yo, ¿cómo? ¿Se van a equivocar así? Me decía, pues es que no me crearon. Sí, ellos se van a equivocar. En cambio, pues, si lo estuviera haciendo Dios sería diferente. Pero son humanos a la final y tienen un límite. Así ¿sí? es. Así es. Y creo que ese límite humano no solamente lo aprendiste a conocer en las personas que intervinieron como en tu tratamiento, sino en ti y en tu familia. O sea, hay algo lindo que me quedó mucho y es, nosotros no sabemos como mujeres, como seres humanos, hasta dónde somos capaces de llegar hasta que nos vemos enfrentados, por ejemplo, a una situación de estas. Creo que aunque nosotras tenemos nuestras limitaciones y debemos entender hasta dónde llego,
pero creo que tú dimensionaste que tú de verdad, tanto en Dios como física como emocionalmente, no descubriste que podías llegar más allá de lo que tú pensabas. Sí, sí. La verdad, humanamente, nunca pensé que mi cuerpo iba a aguantar tanto. Digamos, ahí también descubrí eso, que éramos muy débiles. Sí. O sea, siempre que uno tiene la salud, se ve muy fuerte. Sí. Y uno dice, no, pues, o sea, ni siquiera agradecemos el momento que entramos al baño. A veces hasta uno entra al baño con ese afán de que, rápido, ¿sí? Pero yo que perdí, porque me rompieron los 2 uréter, yo hacía, o sea, mi orina salía por una bolsa. Imagínate tú sentarte y que no Dios salga mío, nada. sino que salga en la bolsa. ¿En la bolsa? Así de sencillo. O sea, y yo decía, ¡oh! ¡Qué desagradecidos somos, Dios! Tan desagradecidos que lo que tenemos, que pareciera algo tan natural, Lo vamos como por hecho lo vemos como algo superficial, como algo que, pues como yo lo hago. Pero recuerdo que cuando ya tengo los uréter sanos Y volviste a orinar. y volví a orinar, lloré. Y yo decía, gracias Dios. Gracias Dios por algo tan simple que yo no veía que era. O sea, algo que uno dice, no, esto es algo natural, esto lo hacemos todo el tiempo. O sea, ¿qué voy a valorar esto? Lo valoré. El poderme bañar así completica, porque con los tubos te exige que no entre ninguna bacteria. Entonces eso es una travesía, eso ponga aquí, tape allá y ponga, entonces uno no se puede bañar así que le caiga todo el agua. Entonces cuando me cayó todo el agua por primera vez, también lo mismo, lo lloré y decía, Dios, qué desagradecidos somos. Por eso tú ves plasmado en el libro que todo el tiempo hay agradecimiento. ¿Por qué? Porque mucha gente dirá, venga, ¿y si vuelve el cáncer? Porque a mí me lo dijeron. Sí, claro. El cáncer no es una enfermedad normal, acaso puede volver y vuelve peor y usted se puede morir. Entonces yo dije, no, venga, yo voy a dejar algo claro. Sí, tengo que dejarlo claro porque pues a Dios no me lo vengan a mí como a por debajear. Así, no me lo por debajear, no. Dios me sacó de 9 cirugías, 2 bacterias mortales, 23 radioterapias, 6 ciclos de quimioterapia y no debería estar viva y estoy acá. ¿No es suficiente? Cada día para mí es un regalo. Cada día que yo vivo es un regalo. Esta mañana estaba hablando con mis hijos y yo le decía a mis hijos, hijos, quiero que entiendan una cosa, cada vez que yo me levanto, una mujer que no debería estar acá, humanamente, se levanta, lo primero que yo hago es que, gracias Dios por este día que me diste de vida. Gracias Dios porque es un regalo. Para mí es un regalo, cada día es un regalo. Laura, y lo que tú dices es, a veces somos tan inconscientes, de verdad, que tendemos, nosotras hemos hablado mucho en el programa de que los seres humanos tendemos a dar todo por hecho, ¿no? Como que me lo merezco, como que todo pasa porque me lo merezco. ¿Cómo podemos retar hoy a todas las mujeres o hombres que vemos hoy en día? Primero, a que no demos todo por sentado y segundo, a que no esperemos a llegar a una situación como la tan dura, tan difícil que yo te veo y digo, Señor, eres un milagro. Claro, porque además hoy te ves en una vitalidad, en una forma tan diferente, pero ¿cómo podemos hacer que la gente se rete a no tener que llegar a ese punto para decir, tengo que ser agradecido y realmente necesito acercarme a Dios? No, Nana, y cómo valorar esas rutinas como mujer que hay veces nos agobian y hasta que nos desgastan. Hasta hay veces decimos, pero ¿por qué? O sea, me tengo que levantar, tengo que hacer comida, tengo que ser esposa, tengo que ser hija, tengo que ser líder, tengo que hablar. Sí, uno como que hay veces esa rutina misma, tú dices, no, me quiero desconectar, ¿no? Que uno a veces lo piensa, ¿cómo realmente volver
con alegría, como ella misma lo dice, y el Señor me permitió ir retomando mis rutinas, ¿sí? Porque no dejo de ser mujer, no dejo de ser hija, no dejo de ser esposa. Seguramente todas las personas que están bajo su liderazgo estaban anhelando que ella regresara, y ella en medio, porque yo lo tuve que vivir, como levántese a orar por mí, alguien quiere hacer una oración por mí, en medio de su debilidad, seguía mostrando esa mujer de fe, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Cuando se recibe un diagnóstico, digamos, de una persona que es cristiana, ¿sí? Dicen, esa persona, somos muy buenos señalando, nos volvemos buenos señalando, o sea, ella está viviendo eso porque hay algo oculto, porque hay una situación, pero yo creo que cuando tú te expones ante Dios y te expones ante todo el mundo y sabes que, mejor dicho, al contrario, si hay algo, dígamelo porque yo lo pongo, No lo encuentro. sí, lo pongo y lo alineo. Pero de lo que tú me estabas preguntando, ¿cuál es la decisión que uno toma? Es rendirse. Uno se rinde. Si qué tú lindo. aprendes a rendirte, aprendes a sobrellevar lo de ser mamá, el ser esposa, el caminar con él, aprenderse a rendir. No necesitas vivir una situación como la que yo viví para que te rindas. Es mejor desde el principio, ¿sabes qué, Dios? Ya me rendí. No me puedo. rendí. Sí. Me rendí. O sea, estoy para servirte a ti. Entonces ahora tú dirías, entonces ¿por qué Laura Medina pasó por eso? Ahí yo lo pongo de otra forma. Yo lo pongo es para glorificar su nombre. Porque tenía que ser una hija la que pasara por eso, porque yo nunca le voy a decir a Dios, Dios, pero tú tan malo como eres conmigo. No, esa no soy yo, no es mi naturaleza. Y no creo es que lo en el Él me libro tú enseñó. lo dices, Sí. nunca le preguntaste por qué me tienes acá, nunca lo hiciste. Y fue así. Y es lo que primero todos preguntamos. ¿Sí? Si somos honestos, es la primera pregunta que sale. Mis amigas, todo el mundo en el ministerio se me acercaban y me decían eso, pero ¿por qué estás viviendo esta situación? Pero es que tú, digamos así como dice Marci, usted es una loca. Sí, yo sé, yo soy loca. Yo soy loca. Sí, a mí me ponen con otra persona, yo soy loca. Yo le creo a Dios todo lo que me habla. Yo camino de diferente manera. O sea, y lo explico de esta manera. Hay, digamos, para que ustedes puedan entender mi locura, ¿sí? O sea, hay rollitos de hilo, todos son del mismo color, ¿sí? Y a mí me ponen, yo soy del diferente color, totalmente. Porque desde el principio, desde el momento que él me adoptó, de verdad, yo a él lo veo como mi papá. Mi Y forma de ser, de pensar es totalmente diferente. Y es porque tomaste una decisión, ¿no? Decisión. Y decidiste creerle. Así es. Y así creo es. que es lo que la mayoría... En lo bueno y en lo malo. En lo bueno y en lo malo. No en lo que ellos me digan. Y creo o sea, que sí. es lo que la mayoría de gente le huye, creerle a Dios. Y es lo que realmente nosotras siempre hemos buscado con nuestro testimonio humano y con el tuyo. Y es que la gente pueda realmente creer que Dios puede hacer algo. Y si no lo hace, También. él sigue siendo Dios. Él sí Exactamente. La Laura Medina que escribió este libro, ¿sí? Que además son páginas que sanan, que restauran, que liberan, que descargan. Yo Amén. lo veo así, es un libro medicinal. Amén. A la Laura de hoy, ¿qué ha pasado? ¿Cómo ves? ¿Cómo ha sido ese proceso? Porque cuando empezaste con el diagnóstico eras una, al escribir el libro, la Laura de hoy, ¿de qué habla? ¿Cambió el discurso un poco o sigue siendo el mismo pero un poco más apasionado? Más apasionado. Yo siempre hablaba de Dios, desde muy chiquita, he hablado a Dios como papá. Entonces, recuerdo cuando me casé con mi esposo no podía entender algunas cosas mías. Sí, no me podía entender. Sí, habían cosas que él no podía entender. O sea, Laura habla todo el tiempo que Dios es su papá y de verdad, es que Dios, mejor dicho, o sea, todo lo que ella es que hasta las oraciones más simples, porque es que de verdad, yo oro muy tranquila y yo, Señor, a mí me gustaría y pasa la situación y David dice, pero esa oración, o sea, ¿qué es esto? Y antes mostraba paternidad. A causa del cáncer, yo dije, wow, mis ojos ahora te ven, ya no solamente te veo como mi papá, ahora te veo como el Dios Rafa, como el Dios poderoso,
como el Dios que no tiene limitantes acá en la tierra, que un hombre te puede dar un diagnóstico y te va a decir, te vas a morir mañana. Pero él dice, no, ¿quién dijo usted que se va a morir mañana? No, la voy a dejar vivir y la voy a dejar vivir lo que yo quiera que viva. Hoy yo llevo 4 años donde supuestamente debía haber muerto en 3 meses. Entonces ahí es a donde yo digo, ¿quién decidió? Él es el que decidió. Entonces ahora lo veo como el todopoderoso y mi enfoque fue, oiga, voy a ir a los lugares a donde nadie va, que es en los hospitales. Y empiezo a hacer un trabajo en hospitales, donde voy, llevo la palabra y les levanto la fe. Y empiezo a levantar fe, 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 fe. Gente que no conoce de Dios, empezamos a hablarles y levantar la fe. La fe de ellos, ¿para qué? Para que solamente se enfoquen en aquel que realmente tiene el poder para sacarlos adelante o tiene el poder de decirles, van a venir conmigo, ya es su tiempo. Lau, y se me viene a la cabeza una palabra de, es una mejor vida después de la muerte. Así es. Creo que no la creemos, Sí. ¿no? Y hablábamos ahorita antes de empezar, Sí. si supiéramos cómo es estar allá con él, ¿no? Creo que una de las luchas más grandes cuando tenemos un diagnóstico, pasamos por una enfermedad, es ese temor a me voy a morir y qué va a pasar después, ¿no? Entonces es también el análisis, es como, ¿qué pasaría si Ven, hoy el Señor te llamara, ¿no? Sí, y es que en la palabra está escrito, el que busca su vida, el que está ahí todo el tiempo pendiente de La su vida, perderá. la va a perder, La perderá. la perderá. Pero el que la deposita en él, ¿qué? La va a ganar. Ujú. Entonces, mi depósito está en él, viví para él. Y si él me lleva, obviamente, eso se los dejo claro a ustedes que me están viendo el día de hoy. Hay un cielo que los está esperando. Y créanme que ustedes no extrañarán lo que vivieron en esta tierra. No lo van a extrañar. Tenemos que tener claro que es la meta de todo cristiano, de toda persona, de todo ser humano. No necesita ser cristiano. Todos necesitamos llegar a la misma meta y es estar con él. Entonces, cuando alguien fallece, llegó a la meta. Él ya lo logró, es uno más que lo logró. Demos, o sea, gritemos, estemos en alegría porque uno más lo logró. Y digamos que, ¿qué hacemos? ¿Qué pasó con las personas a tu alrededor, Laura? Porque, como tú dices bien, la mayoría nos enfocamos en el que está enfermo, pero también hoy tú, ¿qué le dices, por ejemplo, a esas hijas Sí. que tienen a su mamá enferma? O a esas mamás que tienen a sus hijas enfermas, o aún a las que de pronto tenemos una amiga que también está enferma. O sea, creo que cuando una persona pasa por una enfermedad, es una crisis no solamente para el que pasa la enfermedad, pero creo que al que peor le vas a los que están alrededor. ¿Qué le puedes decir tú a esas mujeres hoy? ¿Cómo podemos primero manejarlo nosotros? Porque una enfermedad te hace vivir un tipo de duelo. Claro, Un tipo de duelo. como una Entonces, pérdida, ¿no? ¿Cómo las personas pueden manejar el que tu ser querido esté enfermo, el que de pronto sepas que se puede morir, que ya no va a estar ahí, ¿cierto? Porque creo que esa es la parte más difícil para los que están alrededor. ¿Cómo te fue ahí con tus hijos, con tu esposo, con tus suegros que te apoyaron tanto en ese hermano. proceso? Tu hermano, Sí. que para él tuvo que haber sido, no sé, yo digo, mi hermana es todo lo que yo tengo y se me puede ir. Bueno, una recomendación que uno le puede hacer a una persona que está viviendo eso y en el ambiente familiar es cerquelos. ¿Qué es cercarlos? Acompáñelos. No acompañe solamente al enfermo, acompañe a todos los que están pasando, porque todos son una familia y todos están pasando por la situación. En mi caso, digamos, mi hermano se llevaba a mis hijos, los sacaba al parque, las cosas que yo no podía hacer porque estaba muy delicada, pues él lo hacía. Amigos, los amigos cercanos de mi esposo, sáquenlo a cenar, sáquenlo a comer, sáquenlo a montar cicla. O sea, ténganlos en una situación donde no con lástima, o esa familia está pasando pobrecitos, sino que al contrario, levántenlos, porque si están levantados, su fe también va a crecer. Y algo que yo les digo a las mujeres que están viviendo el proceso, nunca pierdas tu gozo. Es muy clave, nunca perder tu gozo. Yo creo que en los momentos más difíciles siempre me gozaba de la situación que hasta estaba viviendo. A todos les saqué chiste,
O sea, cosas que eran horribles de pronto, horribles en el momento, o sea, como, uy, qué doloroso, yo le sacaba el chiste. Entonces yo le decía, no, pues imagínese lo que pasó y pasó esto, ¡juá! Y yo me reía de eso, sacándole chiste a la situación, diciendo, no voy a perder mi gozo, porque si no pierdo mi gozo, no pierdo mi paz. O sea, estoy anclada. Amén. Entonces necesito estar anclada, no voy a perder mi gozo. Recuerden, ¿cuándo fue que Jesús se entregó? En el momento que entregó su gozo, pero él mismo lo entregó. Así es. Cuando vino tristeza, pero él mismo, o sea, imagínense esta sabiduría de Jesús, que él es el que la entrega. Él dice ya, y dice que ahí sí le dice el Señor, si quieres pasa de mí esta copa. ¿Sí? Sí, o sea, él fue el que se entregó. Rotundo. Por eso, pero él fue el que se entregó. O sea, Sí. quiere decir, entrego mi gozo. O sea, que venga lo que tenga que venir. Lo mismo te digo a ti, no pierdes tu gozo. Hasta el final, ríete, gózate de la situación que estás viviendo, la adversidad que estás viviendo. Recuerda, será como aguas que corrieron. Amén. Nada es permanente en esta vida, en esta tierra nada es permanente. Y va a pasar. Lo único permanente es la eternidad. Amén. No más. Ay, quisiéramos seguir aquí mucho más tiempo, pero bueno, gracias, Lau. Gracias por abrir este espacio, por tanta generosidad en tu corazón, ¿sí? Que Dios te siga usando. Amén. Esa es nuestra oración. Amén. Que acabes de cumplir el propósito en esta tierra, porque por algo el Señor te dejó. Sí. ¿Sí? Acá estoy y seguimos trabajando a su servicio. Y gracias por permitirnos escuchar tu corazón. Y bueno, ustedes mujeres, que el Señor les haya ministrado esta mañana, esta tarde, esta noche, en el momento que están viendo el programa, que sea un tiempo también, cuando ya se acabe el programa, que ustedes puedan, ahí donde están, entregarle esas cargas. Tal vez no puede ser una enfermedad tan grande, puede ser algo más pequeño, pero que sí te está desgastando y te está haciendo sufrir más de lo que deberías sufrir. Creo que una de las conclusiones que podemos sacar hoy, Marce, es que en Dios todo lo podemos. Amén. Que definitivamente el único lugar en el que podemos refugiar nuestras cargas, en el que podemos llegar realmente a ser quienes somos, es delante de Dios. Y tenemos que ser unos convencidos de que Él es el que nos acompaña y nos ayuda en todo el proceso. Amén. Porque no solamente tenemos que, como mujeres, seguir en ese afán de mirar lo que está al final, sino que tenemos que aprender a valorar el proceso. Así es. El proceso tuyo fue muy largo, muy doloroso. Quizás para nosotros, yo cada página que leía decía qué frustración, qué sufrimiento, sí, es lo que uno piensa, sí, pero realmente que aquí todo va más allá del final, ¿sí? Así es. Aquí tenemos que también poder valorar el proceso y valorar cada cosa que pasa en nuestra vida. Creo que hoy nos vamos con una lección de ser agradecidos por la salud, Amén. aún por la no salud, ¿cierto? Porque podemos... Por los momentos de debilidad. Por los momentos de debilidad, Por pero lo más también simple. por lo más simple, sí. por los momentos de gozo, y creo que es una lección bastante profunda y bastante grande, porque siempre lo hemos dicho, las mujeres siempre estamos como emocionalmente listas para quejarnos por todo, pero gracias, Laura, gracias por retarnos a creer en un Dios que todo lo puede, a creer en un Dios que tiene un propósito para nosotros, pero también a animarnos a quitar esos límites que nos estamos poniendo en nuestra propia vida y que de pronto como mujeres muchas hoy nos estamos poniendo, no puedo, yo no podría hacer eso, quizás yo si estuviera en esa situación no lo hubiera logrado. No, tú no eres nada diferente a lo que somos todas nosotras. Así Si es. ella lo logró, Lo podemos lograr, sí. lo podemos lograr, todas lo podemos lograr de la mano de Dios. Así es que, Laura, de verdad, muchas gracias. Gracias por tu testimonio, por tu libro. Si alguna quiere información del libro, el libro se llama A Prueba de Fuego. Y está en buscalibre.com. Está en buscalibre.com y la autora es esta mujer que nos ha retado hoy y es Laura Medina. Así es que
Laura, nosotras tenemos un dicho, te lo vamos a enseñar, y es que los mejores aprendizajes. Nacen de un café con amigas. Ah, qué bonito. Bienvenida a Café Gracias. Rosa y gracias por ser parte de nosotros. Que Dios los bendiga. Gracias.